Ok. Muy buenos días de nuevo, hermanas. Gracias por estar aquí en lección 8 de nuestro curso. Como siempre, es un placer estar con ustedes mientras estudiamos qué significa ser una discípula de Jesús, ¿cierto? En las lecciones anteriores hablamos sobre lo que un discípulo se esfuerza a hacer y hoy día vamos a enfocarnos en lo más importante, en lo más esencial y hablaremos sobre lo que más necesitan los discípulos de Jesús. ¿Okay? Gracias por estar aquí. Qué alegría estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Salmo 19, 14 dice, sean aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hoy día me encantaría escuchar de ustedes. Vamos a empezar compartiendo un hábito que ya tienen cuando están estudiando la palabra de Dios. Por ejemplo, un hábito que tengo yo es que a mí me encanta estudiar la palabra con la Biblia física. Me cuesta estudiar la palabra en mi celular o por escuchar. Me encanta tener mi Biblia física. Y hace un año compré esta Biblia porque tiene mucho espacio. No sé si pueden verlo. Tiene mucho espacio al lado para escribir porque a mí me gusta escribir cuando estoy estudiando. Entonces, un hábito que tengo es tener la Biblia física cuando estoy en la palabra. Ustedes pueden compartir un hábito que ya tienen cuando estudian la Biblia. No, a mí igual me gusta leerla así física porque voy anotando lo importante porque cada, cada capítulo, cada vez que lo lees te da algo nuevo. O sea, la Biblia es del de ayer, el presente y futuro. Entonces, cuando estamos en el presente, yo leo la Biblia, leo un capítulo, entonces me da una enseñanza y lo vuelvo a leer, me da otra y entonces se me llena, me está llenando el mismo capítulo. Entonces, es de mucho. No es que se interprete por uno mismo, sino que la Biblia se interpreta por sí sola, solo que le da a uno como el aliento de, bueno, está mal lo que estoy haciendo, no lo tengo que hacer, o, esto es lo que dice que tengo que hacer y así. Gracias por compartir, hermana. Sí, tener la Biblia física es algo bastante lindo. Bueno, para mí. Para mi esposo siempre anda escuchando la Biblia en su celular. Entonces, cada persona tiene hábitos distintos, ¿cierto? ¿Alguien más un hábito que ya tienes cuando lees la Biblia? Yo sé que muchos de ustedes están con hijos y están preparando los hijos para el día, entonces entiendo si no se pueden contestar en un momento. No, hermana, yo sí estoy aquí, pero estaba pensando y no. Yo sí estoy aquí con mi mientras él escucha canciones, yo estoy escuchando también. Canciones. Lindo, lindo. Pero no, pues no sé qué hábito. Bueno, como yo sí tengo la Biblia en el celular, siempre que me levanto en la mañana, a pesar de que no tiene muchas notificaciones en WhatsApp, pues primero la meditación. O sea, trato siempre de ser lo primero que sea eso. Qué y no ver bien, alguna. hermana. Sí, gracias, qué bien. Una persona más, si es posible, un hábito que tienes cuando lees la Biblia o cuando estás en la palabra. Adelante, Carmen. Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanas. Bueno, yo quería compartir, cuando yo leo la Biblia, es como que el Señor me estuviera hablando a mí. No trato de decir qué dice la palabra, sino qué me está diciendo a mí en cualquier lectura.
Aún en clase estoy pensando, ¿no? ¿Qué me está hablando? ¿Qué me está enseñando? Trato de hacerlo personal. Eso quería compartir. Hermana, qué hermosa. Eso me encantó porque muchas veces fallamos cuando leemos la Biblia y queremos encontrar lo que nosotros queremos encontrar en la Biblia, ¿cierto? Queremos inventar la voz de Cristo en vez de leer, decir, ya, Dios, háblame. Dime lo que tú quieres decirme. Estoy buscándolo, pero parece que no lo tengo en esta Biblia. Tenía una oración en la frente de mi otra Biblia. No está aquí. ¿Qué era acerca de eso? Era algo como, Dios, muéstrame lo que tú quieres enseñarme. Yo estoy aquí para aprender de ti. Una oración así. Y me ayudó mucho empezar cada momento en la Biblia con esa oración. De verdad pensando, ya Dios, muéstrame lo que tú quieres mostrarme, lo que yo quiero ver, ¿cierto? Gracias, Carmen, muy lindo. Vamos a empezar enfocándonos en la historia de María y Marta hoy día, pero primero empezamos con una oración. Y hermanas, hoy día vamos a tener la oración de Salmo 23, ¿ok? Oremos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Amén, hermanas. Empezamos hoy día con la tarea. La tarea es de Lucas 10, 38 a 40. Y esta historia de María y Marta. ¿Ok? Vamos a empezar con las preguntas. Número 1. Según Jesús, ¿qué estaba haciendo Marta mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estaban haciendo Marta mal? Estaba afanada en los quehaceres diarios. Sí, gracias. Sí, tenemos en cuenta, hermanas, que no es nada malo preparar una comida, ¿cierto? No es algo malo servir a otros, especialmente visitantes, especialmente a visitante cuando es el Señor. No es malo compartir la comida y preparar la comida y cosas de la casa. Pero el problema era que Marta estaba preocupada y molesta por muchas cosas. Y no lo reconocía que debería tener la máxima prioridad en escuchar a Dios, ¿cierto? Sus prioridades no estaban bien. Estaba más preocupada con cosas de la casa en su Señor y sus palabras, ¿cierto? Como hemos aprendido antes, como discípulos, hacemos el bien para otros, hacemos el bien. Es un hábito de ser un discípulo. Pero, ¿qué es lo más importante? Escuchar a Jesús. La segunda pregunta es, ¿qué hizo María en la historia relatada en el video? ¿Qué hizo María? Se sentó a escuchar las palabras, la enseñanza de Jesús. La prestó Sí. atención. Exacto. Gracias, Carmen. Sí, se sentó y escuchó las palabras de Jesús. También podemos decir que no estaba haciendo nada, ¿cierto? Estaba allá sentado escuchando. Estaba sentada y no estaba haciendo nada ni estaba diciendo nada.
ella era simplemente una receptora pasiva de la palabra. ¿Okay? Eso es lo que estaba haciendo ella, sentando y escuchando. Pregunta número 3. ¿Cómo es que el hecho de que Jesús dice que hay una cosa que se necesita es un consuelo para un discípulo de Dios? ¿Cómo es un consuelo para nosotros lo que Jesús dijo? Dijo una cosa que se necesita en esta historia. ¿Qué opinan ustedes? Quizás podemos empezar con lo que dijo Jesús. Dijo que hay una cosa que se necesita. ¿Recuerden qué era la cosa que necesitamos? Escucharlo. O sea, escuchar, sí, Escuchar. estar con él. Sí. Sí, O sea, hacer lo que estaba haciendo María, escucharlo. exacto. Sí, exacto. Aquí en el versículo 41 y 42 dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Entonces Jesús dijo que solo una es necesaria. Lo que estaba haciendo María, ¿y qué estaba haciendo María? Escuchando. Entonces, hermanas, ¿es un consuelo para nosotros lo que dijo Dios? Que lo más importante es escuchar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es un consuelo? Amén. Sí es necesario la palabra de Dios. Yeah. Sí, es necesario, claro, es la cosa más que nosotros más necesitamos, ¿cierto? Pero ¿cómo se sienten de eso? Que lo más importante es escuchar. ¿Cómo te hace sentir? Aumenta nuestra fe, estamos fortalecidos y podemos caminar seguros sabiendo que el Señor es nuestro guía, nuestro protector. Sí. Amén. Amén. Gracias. Sí, hermanas, para mí es un gran consuelo, de verdad, porque soy una mujer bien activa. Muchas veces quiero hacer cosas, quiero hacer. Y es tan fácil caer en el pensamiento que estoy trabajando, obrando para mi salvación. Y sabemos que eso no es correcto, que Dios hizo todo para nosotros, ¿cierto? Entonces, qué consuelo saber que lo único que se necesita no es algo que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Como discípulos. Sino que si estamos en la palabra, eso es lo más importante. Jesús habla a través de su palabra. El Espíritu Santo obra a través de su palabra. Hermanas, y algo que me gustó. Ya, adelante. Algo que me gustó es que, bueno, Marta estaba haciéndole una comida a Jesús, o sea, estaba haciendo algo para él. Hay muchas, si se puede decir, iglesias que tratan de como agradarlo, haciendo una cosa, haciendo otra, pero ese hacer, eso no es lo que es necesario. O sea, para Jesús lo que es necesario es eso, que los escuchemos. Exacto. Porque cuando empezamos en la palabra, el servicio viene de un corazón puro, ¿cierto? Hay consuelo en saber que no depende de nosotros. Justo hoy día en la mañana recibí tan consuelo de la palabra. Estaba leyendo Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, y voy a encontrarlo acá. Pero, sí, Pablo estaba diciendo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y después dijo, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Que la palabra es la única cosa que necesitamos. Y cuando estamos pensando en ser discípulas, pensamos, tengo que estudiar más, tengo que prepararme más. Y está bien, pero nunca olviden que la palabra es todo. Y dice que podemos ser enteramente capacitados en la palabra por las buenas obras. Yo puedo tomar horas preparándome para este curso, mejorando mi español, estudiando Lucas y lo que pasó con María y Marta. Y es bueno, debo prepararme como profesora, pero también debo estar en la palabra de Dios, porque recuerdo allá que Dios me da las palabras. Tu palabra es lo que necesito. Y para ustedes también, cuando están compartiendo la palabra con otros, abran la Biblia con ellos, porque allá es el poder y allá es todo lo que necesites. Es un consuelo de verdad que la Biblia es lo más importante y ya lo tenemos a mano, ¿cierto? La última pregunta es, bueno, eso es fácil, pero vamos a verlo de nuevo. Según las palabras de Jesús a Marta, ¿qué es más importante en la vida del discípulo? ¿Dar o recibir? ¿Qué opinan ustedes? Según esta parte, ¿qué es más importante? ¿Dar o recibir como discípulo? Dar. Recibir. O sea, recibir la palabra de él, ¿sí? Recibir la palabra de él. Ahora, claro. Sí, depende en qué estamos dando o recibiendo, ¿cierto? ¿Alguien Cierto, más? cierto. ¿Qué opiniones tienen? ¿O tienen miedo de contestar? Dar o recibir. Pensamos en Marta y María. Jesús dijo que María ha escogido la mejor, de sus palabras. ¿Y qué eligió a María? Escuchar, recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿es importante dar como discípulos? Claro que sí. Hemos aprendido mucho de las acciones de amar a otros, pero acá Dios nos muestra que lo más importante antes de que damos a otros es estar en la palabra, recibir la palabra de Dios, porque allá es un medio de gracia para recibir el Espíritu Santo, para ser equipada, no, para ser vista, compartir, ¿cierto? Encontré algo interesante cuando estaba preparando este curso. Voy a buscar mis notas. Aquí, en Lucas, se puede notar que justo antes de esta historia de María y Marta, Jesús habló del buen samaritano. Me imagino que muchos de ustedes conocen la historia del buen samaritano, ¿cierto? Sí, Es una sí. historia Sí. de mostrar amor a otros, ¿cierto? Es una historia que muestra que tenemos que amar a otros como discípulos. Pero justo después de esta historia, Lucas compartió la historia de María y Marta. Y es como él estaba haciendo un contraste, ¿cierto? Que el buen samaritano es un ejemplo de acción para su prójimo. Y María es un ejemplo de escuchar. Y necesitamos los dos, ¿cierto? Necesitamos los dos como discípulos. Entonces, por eso, hermanas, tenemos 5 hábitos de ser una discípula y estamos en la última, número 5 hoy día. Y número 5 es escuchar a Dios. Y terminamos con este hábito porque es lo más importante, ¿ok? Es la base del resto. Entonces, lo único que se necesita es escuchar a Dios.
Una vez tenía una amiga que me comentó, Liz, no importa, no, a mí me frustra cuando cristianos se sienten y se hacen nada. Dicen, estar en la palabra, pues no, pero no son tan pasivas, no son activas. Pero hablé con mi hermana para recordarle que la palabra, estar en la palabra es una acción activa, porque sabemos que es viva la palabra. Es todo lo que necesitamos. Allá está el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Se parece que es pasiva, que estamos haciendo nada, pero no es así. Es bastante activa estar en la palabra de Dios. Y hoy día vamos a enfocarnos en esto, en escuchar a Jesús, que es hábito número 5. ¿Algunas preguntas o comentarios, hermanas? ¿No? Avanzamos entonces. Ya. Ok. Hermanas, vamos a empezar hoy día en Juan 20, 19 a 23. Ok. Y está en la pantalla. Vamos a empezar en una otra historia de la Biblia para enfocarnos en este tema de escuchar a Jesús. Ok. Esta historia de Juan 20 empieza cuando los discípulos están reunidos a puerta cerrada. Algunos días antes Jesús estuvo crucificado en la cruz y ahora es domingo y los discípulos están reunidos, pero reunidos a puerta cerrada, ¿cierto? Y ahora vamos a leer lo que pasa. ¿Alguien podría leer lo que está en la pantalla, por favor? Yo. Gracias, hermana. Adelante. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Amén, amén. La pregunta, ¿cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? ¿Cómo se sintieron? Con miedo. Amén. Exacto. Dice acá, por miedo estaban allá a puerta cerrada. Tenían miedo, así que tenían las puertas cerradas. Jesús se había levantado esa mañana, pero había un persistente temor siempre, entonces, causado por la duda, entonces todavía tenían miedo los discípulos. Y ahora vamos a leer un poco más de lo que pasó. ¿Alguien podría leer la siguiente parte de la historia que está en la pantalla? Yo, profesora. Gracias, Margarita. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. Gracias, Margarita. Entonces, según esta parte de la historia, ¿cuál fue el efecto de Jesús soplando sobre sus discípulos? ¿Qué pasó cuando sopló sobre sus discípulos? Les fue entregado al Espíritu Santo. Exacto. Esto me recuerda cuando Dios daba vida y soplaba a través de Adán. Entonces me imagino que es como volver a renacer, es como volver a recibir vida, pero en pues es vida eterna, es recibir a Cristo y su palabra. Margarita, muchas gracias por hacer esta conexión a Génesis, porque sí, es bastante lindo, ¿cierto? Pensar en Dios alrededor del mundo, soplando vida en Adán y Eva.
Y acá mostramos que todavía nos da vida Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, vemos acá que recibieron el Espíritu Santo y por eso fueron capacitados para anunciar el perdón de los pecados a otros. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué significa eso para nosotros. Al final de esta misma sección de las Escrituras, Jesús habla de nosotros en versículo 29. Y entonces el escritor del Evangelio Juan nos habla. ¿Ok? Entonces, hemos visto acá cómo Jesús sopló sobre sus discípulos en este momento. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros como sus discípulos? Vamos a ver. ¿Alguien podría leer esta parte de la historia? ¿Yo, profesora? No, no sé quién habló. Había un montón de personas. ¿Quién era? ¿La Carmen? Sí. Adelante, hermana. Juan 20, versículo 29 al 31. Jesús les dijo, Tomás, has creído Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro, pero estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Gracias, gracias, Carmen. Aquí vemos, hermanas, una aplicación para nosotros. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿cierto? No podemos ver a Jesús en el momento físicamente, pero podemos creer, ¿cierto? Y también dice, ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para al que cree, tengan vida en su nombre. Hermanas, no tenemos el beneficio a sentir físicamente el color de aliento de Jesús hoy, de la misma manera de lo que hicieron esos primeros discípulos. Pero ¿cómo todavía Jesús respira sobre nosotros hoy? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo todavía Jesús respira sobre nosotros? Fue yo creo que es cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando le reconocemos, cuando aceptamos su ley, y eso nos hace que transformemos nuestros actos cotidianos. Y yo creo que es cuando él cuando respira, cuando ya recibimos el Espíritu Santo, pues todo es por obra y la obra con la gracia de derramar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea, al momento de aceptarle, yo creo, profesor. Un regalo del Espíritu Santo que Él sopla en nosotros hoy día. El Espíritu Santo obra la fe en nuestros corazones. Sí, ¿alguien más? ¿Cómo todavía Jesús respira sobre nosotros? Cuando oramos, en la palabra dice que si hay dos, ahí estoy yo, entonces Él está con nosotros en oración. Qué bien, y qué bien que ahora que estás intentando encontrar algo de la Biblia para contestar la pregunta. Sí, porque podemos tener muchas respuestas, ¿cierto? De lo que pensamos, pero siempre es bueno encontrar evidencia en la Biblia de cómo pasa esto hoy en día. En Timoteo,
tenemos un ejemplo. Aquí en la pantalla tenemos 2 Timoteo 3:16. Y dice, Jesús sopla sobre nosotros y recibimos al Espíritu Santo a través de su palabra. A través de su palabra. Ahora vamos a leer a 2 Timoteo 3:16 para conversar más de eso. Como su palabra es una forma en que recibimos el Espíritu Santo. Aquí en la pantalla tenemos una sección de 2 Timoteo. ¿Ok? Yo voy a leerlo, pero voy a leerlo de mi Biblia, que es una versión un poco diferente de lo que está en la pantalla, pero dice la misma cosa. 2 Timoteo 3:15 a 17. Perdí a partir de mi Biblia, estaba en Lucas. Dame un segundo para encontrarlo. Disculpa, hermanas. Timoteo, ¿dónde estás tú? Aquí estás. 2 Timoteo 3, aquí está, 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Okay. Entonces, de nuevo, ¿cómo todavía Jesús respira sobre nosotros hoy? Por su palabra. Aquí dice que la palabra, la escritura es inspirada y es útil para todo lo que necesitamos para compartir el evangelio. Okay. Jesús respira sobre nosotros a través de su palabra. De nuevo, hermanos, mirando este pasaje, tenemos otra consulta. ¿Cuáles son los resultados de estar en la palabra? ¿Cuáles son los resultados de estar en la palabra según el 2 Timoteo? Voy a colocarlo en la pantalla de nuevo, pero la pregunta es, ¿cuáles son los resultados estar en la palabra de Dios? ¿Qué ven ustedes en estos versículos? Podemos hacerlo parte por parte, está bien, porque hay mucho acá. Dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta primera parte, 15, ¿qué recibimos en la palabra de Dios? Salvación, fe. Amén. Exacto. Gracias, Carmen. Salvación, fe, ¿cierto? Ahora vamos a 16. Miren a 16. ¿Qué recibimos de la escritura? Nos invita o nos exhorta a seguir la palabra de Dios para poder recibir, dice que es hacernos de alguna manera sabios, y a través de esto nos va guiando con nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Pues ahí nos dice que nos enseña cómo darlas, cómo es para enseñar y para nosotros mismos, y después para instruir en justicia, para que cada que queramos darla a compartir, pues sea, como nos decía, a través de la palabra y con algún versículo. Perfecto, sí, exacto. Y como dice en 17, por la palabra estamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Okay? La palabra es la mejor guía que podemos tener. Mejor que YouTube, que Google, que un libro de un cristiano, que un pastor. Pueden ser útiles estos recursos, pero la palabra de Dios
es perfecto. Y en la palabra encontramos todo lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, para contestar a esa pregunta, Jesús respira sobre nosotros a través de su palabra. ¿Cuáles son los resultados según 2 Timoteo 3:15-7? Número 1 es, el pasaje apunta a 3 categorías principales. 1, la salvación que compartió Carmen antes. Recibimos la salvación. Recibimos ejemplos de cómo usar la palabra, ¿cierto? Para corregir, para enseñar, para la justicia, usos de la palabra. Y también las buenas obras que la palabra nos prepara para hacer buenas obras. Y eso abarca la vida cristiana. La escritura con el poder del Espíritu Santo que la acompaña es suficiente. Es suficiente para hacer todo, para hacer todo esto por la persona cristiana y especialmente por el líder cristiano. La palabra es lo que necesitamos. Justo como Jesús sopló sobre sus discípulos, tenemos este mismo don de Cristo por medio de su palabra. Entonces, hermanas, estamos hablando de vivir como discípulos de Jesús. Y en esta lección hemos visto como discípulos debemos escuchar a Jesús. Y este es el último y más importante de todos los hábitos que hemos estudiado, ¿cierto? Estar en la palabra, estar conectado a la vida. Ahora tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? Imagine que por un momento que hay 2 personas paradas en su puerta, ¿ok? Hay 2 personas paradas en tu puerta. Están bien vestidos, sinceros y inicialmente muy amables, pero son personas que provienen de una denominación que dice ser cristiana, pero niega que Jesús sea el verdadero Dios y el Salvador del mundo. ¿Qué les va a decir usted? ¿Qué piensan ustedes? Son personas que dicen que son cristianos, pero no creen que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué les va a decir? Yo sí creo que Jesús es Dios porque así lo dice la Biblia. Así está en la Dice palabra. Biblia. Pues ellos dicen que no es Dios, pero no entiendo porque, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. De hecho, lo tienen como un profeta. Profeta, o sea, obviamente que Jesús también, pero lo tienen no lo tienen como Dios. Sí, tienes razón. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, es nuestro Salvador. Entonces, comentaste que ahora que puedes mostrar a ellos por la Biblia, que la Biblia dice que sí, Jesús es el Dios, ¿cierto? Gracias, hermana. ¿Alguien más? Hermana, si sin la predicación de la palabra, la obra de Cristo es todo gira el evangelio a Jesús, entonces se podría decir de que no tiene la verdad, entonces no podríamos escucharlo, lo demás ya es vano. Sí. Hermanas, al punto de esta pregunta es comentar que a veces es difícil estar preparado para ser discípulos de otros, especialmente cuando usted como discípulo no se ha sentado a los pies de Jesús, como María, y aprendió de él en su palabra. Entonces, si queremos compartir el evangelio con personas así, que no creen que Jesús es el Salvador, ¿dónde empezamos? Empezamos en la Biblia.
¿ok? Quiero dar a ustedes un ejemplo. Justo era ayer, no, martes en la noche, una alumna me escribió una pregunta acerca de la oración. Y yo pensé que tenía una respuesta buena, pero hablé con ella y dije, gracias por tu pregunta. ¿Podrías darme un día para estudiar un poco más antes, para asegurarme que tengo las respuestas de la Biblia? Ella dijo que sí, claro, está bien, profesora. Entonces yo tomé un día más o menos para estudiar, para buscar la respuesta en la Biblia. Y después anoche conversé de nuevo con ella. No hay ningún problema, hermanas, de esperar y buscar la respuesta en la Biblia. Por ejemplo, en este ejemplo, las personas en la puerta, puedes decir, si no tienes una respuesta perfecta, puedes decir, bueno, yo creo que Jesús es el Dios. Voy a buscar algunos ejemplos en la Biblia para mostrarles y regresen mañana y te voy a mostrar. Y ahí tienen tiempo para orar y para buscar la respuesta de las escrituras. ¿Okay? Ser una discípula de Jesús es estar en su palabra. Ahí tienen todo lo que necesitamos. ¿Algunas preguntas o comentarios del hábito escuchar a Dios? Yo, profesora, Adelante, Mercedes. como dicen, ¿no? El hábito de escuchar a Jesús es lo más principal que debemos tener todos, porque mediante él, que vino aquí en la tierra, nos mostró muchas enseñanzas, mucho acerca también de su Padre, que nosotros como seres humanos, ¿no? Es como dice, llenarnos espiritualmente de él, de su palabra. Y mediante él, ¿no? Nos acercamos a su Padre y él es el principal, como dicen, ¿no? Nuestro motor que nos impulsa a seguir adelante, a aprender más y sobre todo, como se dice, ¿no? Como de antes, pregunta usted si dos personas se acercan, vienen a la casa, te tocan, te digan que Jesús no es Dios. Entonces, para eso nosotros, ¿no? Quizás en mi persona, ¿no? Como dice recién, poco tiempo, ¿no? Estoy, como dice, agarrando completamente la Biblia mediante esta reunión y decir, ¿no? Como que Jesús sí es Dios, porque Él demostró con hechos y hizo muchas cosas. Y ahí está en la Biblia todo lo que dice, ¿no? Que Él, que gracias a Él somos salvos, somos hijos de Dios, como Él dio su vida por nosotros y como dicen, ¿no? O si nosotros estamos aprendiendo todo esto, nadie, ¿no? Nos pueden engañar, nos puede decir que no es, que Jesús es Dios, Él es principal, que Él hace todo por nosotros, ¿no? Que nos bendice y que Él, como dice, ¿no? Nos tiene una vida eterna con Él. Exacto. Gracias, Mercedes. Sí. Sí, es algo humilde, de verdad, pero bastante lindo, importante decir que, bueno, no tengo las respuestas perfectas muchas veces, pero voy a compartir con ustedes las respuestas de la Biblia, porque yo sé que las respuestas de allá sí son perfectas. Y justo nosotros en la Academia Cristo, ahora estoy en la oficina y algunos otros profesores que también trabajan aquí, y muchas veces cuando hay preguntas, cuando hay comentarios, buscamos respuestas en las escrituras. Trabajo con pastores que tienen títulos, que han estudiado años en las universidades, han estudiado en griego y hebreo la Biblia, pero todavía tienen tanto respeto para la Biblia, para buscar de verdad qué dice Dios y no qué dice yo como persona. Entonces, tener confianza en tomar tiempo a buscar las respuestas en la Biblia, tener tiempo con Dios. Y para algunos de ustedes es fácil abrir la Biblia y buscar respuestas. Y quizás para algunos de ustedes la Biblia es complicado y no sabes dónde empezar, dónde buscar. Y por eso estamos aquí, hermanas. Si tienen preguntas acerca de cómo pueden encontrar una respuesta, una duda o algo así, háblanos por WhatsApp y podemos apoyar a ustedes, ¿ok? Ya, ahora vamos a hacer algunos
recuerdos para ustedes, recordatorios. Como todos deben saber, tenemos el proyecto final la siguiente semana, ¿ok? Vamos a empezar el proyecto final en la fecha 26. 26 de mayo es cuando empezamos, ¿ok? Y vamos a escuchar a Dios. Como es el hábito principal de ser discípulas, vamos a practicarlo. Vamos a escuchar a Dios. Vamos a leer el libro de Marcos juntos en grupos pequeños. Okay. Voy a abrir sus grupos en el 26 de mayo y sería un lugar para alientarse unos a otros. Okay. Lee el libro de Marcos en 8 días. Pueden leer 2 capítulos cada día y hacer comentarios en tu grupito. Y si están participando, si están mostrando que están parte de la conversación en tu grupo, ahí pueden ser aprobados en la clase, pueden pasar el curso para su nota, su calificación final. Okay. Es un momento lindo para practicar el hábito de escuchar a Jesús. ¿Algunas preguntas, comentarios? No, hermana, está bien. Qué bien. ¿Alguien más? Espero que esté súper clara. Y si no, por favor, pregúnteme si tiene cualquier pregunta. Margarita, ¿quería decir algo? No, profesora, que sí está muy entendible. Qué bien, hermana. Ya. Hermanas, entonces, para terminar, vamos a hacer un resumen. Tenemos 5 hábitos de un discípulo. Hábito número 1, hacer el bien, amar a otros. No porque las obras son necesarias para ganar la salvación, no es así. Ya tenemos la victoria en Cristo y por su obra en la cruz. Y por su amor queremos amar a otros y hacer el bien para ellos. Hábito número 2, mantener los ojos abiertos en tu vida diaria, como Jesús hizo en el pozo. ¿Con quién puedo conversar hoy día? ¿Con quién puedo ver y tener una conversación hoy día para compartir el evangelio? Y número 3, hablar con la gente, compartir el evangelio con ellos, mostrarles quién es su Salvador. Okay. Número 4, orar con y por otras personas, como Pablo nos enseñó. Orar para los que están en nuestras vidas, para los que están en nuestras comunidades. Orar por sus almas, sus vidas espirituales. Y hoy día lo más importante es escuchar a Jesús, estar en su palabra. Y sabemos con confianza que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos da las palabras que necesitamos y las oportunidades para compartir la palabra. Y vamos a terminar nuestra sesión hoy día, hermanas, con la bendición. ¿Okay? Hermanas, el Señor te bendiga y te guarde. Haga al Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén. Que tengan un lindo día en el Señor, hermanas, y nos vemos el martes. Nos vemos el martes, Dios mediante. Hasta luego. Chao, bendiciones. Chao, chao, que esté bien. Hasta luego, profesora, compañeras. Muchas gracias. Bendiciones a todas en esta semana. Chao, hermana. Chao, hermana. Un abrazo grande.